Gracias, Rosalinda. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a ver un tema muy bonito que es similar al que ya habíamos visto la semana pasada, acerca de los bancos de leche. El día de hoy el tema a tratar es acerca de una revisión scoping, una revisión de alcance, acerca de la lactancia materna también, pero exclusivamente de las barreras en los contextos de trabajos informales. Y bueno, ¿por qué es importante entonces este tema de la lactancia materna? Ya lo habíamos visto previamente, es que reduce la mortalidad infantil, brinda protección a la madre, ya que, bueno, está bastante asociado el hecho de dar lactancia materna con la prevención del cáncer de mama y cáncer de ovario también. Es bastante recomendable según la Organización Mundial de la Salud, al menos por los primeros 6 meses desde que nace el bebé. Hay bastante riesgo de un abandono prematuro y bueno, no obstante, muchas madres abandonan la lactancia por diferentes razones. En este caso, es la informalidad laboral. Pero vamos a profundizar por qué en esta informalidad laboral ocurre este suceso. Y pues, nuestro papel como profesionales de la salud es que vamos a brindar un rol clave porque vamos a estar acompañando a la madre tanto en el desarrollo del bebé, pero también en el seguimiento postparto que se le da, ¿no? Y bueno, hay un problema real en cuanto a las madres que trabajan sin protección laboral, que son aquellas pues que tienen sus propios negocios o que trabajan bajo un régimen sin estar dentro de una planilla y por ende no gozan de todos los derechos que por ley le deberían corresponder. Esto es una realidad en países de ingresos medios y bajos sobre todo, y se ha reportado que más del 60% de las mujeres que trabajan de manera informal no tiene acceso a estos derechos laborales básicos, como por ejemplo la hora de lactancia materna y el permiso que pueden tener durante un mes al menos para poder recuperarse luego de haber dado a luz. No cuentan con esas protecciones laborales debido a que no existe un contrato de por medio, no hay una licencia de maternidad reconocida y no hay horarios flexibles que le permitan a esta pues darle el espacio que merece para la lactancia materna. Entonces, con todo esto va a haber más vulnerabilidad de la que debería entonces, ¿no? Con la madre que ha dado a luz recién. Esta incompatibilidad estructural se genera porque no hay espacios como los lactarios y tampoco un tiempo destinado a esto. Los lactarios, por ejemplo, son más dados están más implementados por ley para las empresas que tienen de 20 a más trabajadoras que se encuentren en edad reproductiva. Y esto no se ve pues en empresas que tengan menos de este número de mujeres y por ende con más razón aún en mujeres que trabajan en el contexto informal. Este viene a ser un problema estructural, no tanto de voluntad de la madre por querer darle lactar a su bebé o no. No es una falta de determinación, es más un problema sociocultural y estructural enraizado en sistemas económicos inequitativos. Por ende, entonces, las madres tienen que verse obligadas a hacer una de las dos cosas, ¿no? Alimentar al bebé o continuar con su trabajo, que pues es su única posible fuente de ingresos. Cualquiera podría pensar no existe la tercera opción de llevar a su bebé y también darle de lactar en ese contexto mientras está trabajando, pero obviamente va a ser más dificultoso para ella poder realizar sus labores, va a ser más cansado, hay más exposición para el bebé por el sol, por el polvo, por la sociedad, por estar dándole el pecho y agarrando las monedas, como se puede ver aquí en la figura. Puede haber una contaminación, también riesgo de enfermar al bebé y si no se cuenta con un seguro precisamente por no contar con esta protección legal de un trabajo, pues va a tener que gastar incluso más insumos económicos en tratar a su bebé una vez que se enferme. Entonces, es un círculo vicioso en realidad que va a llevar a que la madre realmente no tenga una tercera opción, si lo vemos de forma global. Entonces, para esta pregunta, con todo este preámbulo, esta introducción, nos toca plantearnos la pregunta de investigación, ¿no? Porque es una revisión scoping. ¿Qué barreras específicas impiden la lactancia materna en mujeres que son trabajadoras informales?
Esta pregunta surgiría pues normalmente de la práctica clínica real, ya que muchos profesionales de la salud atienden mujeres constantemente que pues por falta de tiempo o falta de insumos recurren a usar leche artificial, que pues sabemos ya previamente, como lo hemos visto, no es la más recomendada, más que incluso la lactancia materna. Y también de la necesidad de entender el contexto de las madres trabajadoras, porque se habla muy poco de esto. Sabemos que no hay suficiente acceso a la lactancia materna y peor aún, no nos preguntamos tanto de las trabajadoras informales, ¿no? Entonces existe aquí una brecha. La pregunta surge de la brecha entre la recomendación médica, que sí, decimos siempre, por favor, prioriza la lactancia materna, pero no pensamos tanto del todo en la realidad cotidiana de las mujeres trabajadoras y menos aún de las madres informales. Bajo un enfoque empático también, buscamos entender el contexto a profundidad y con un mapeo global, claro, con las limitaciones que presenta una revisión scoping, una revisión de alcance, a diferencia de una revisión narrativa, sí involucra más bases de datos que se han consultado, en este caso 4 bases de datos, pero se busca siempre mapear la evidencia científica disponible a nivel mundial sobre este tema. Bueno, el origen investigativo es, como ya había mencionado, la práctica clínica real que se le va a dar posteriormente con las recomendaciones que surjan de estos hallazgos. Y bien, ¿cómo se hizo el estudio? Primero revisamos las bases de datos, en bases de datos de ciencia de la salud, específicamente 4, PubMed, EBSCO, WOS y Scopus. Una revisión mediante títulos y resúmenes, con las cuales luego de una selección de los estudios que pues ameriten y que cumplan con los criterios de selección, sintetizamos los hallazgos en 8 artículos que se encontraron. Y bien, estos 8 artículos fueron sintetizados y analizados de manera exploratoria y cada uno de sus reportes pues fueron resumidos en tablas presentadas ya en el artículo publicado y que bueno, los traigo a continuación. Los 8 estudios fueron encontrados en distintos países, como por ejemplo México, podríamos decir por la parte de Latinoamérica estaría México y Brasil, y externamente India, Sudáfrica, Uganda y Ghana, ¿no? Que representan prácticamente una muestra global porque vienen de distintas partes del mundo y que refleja realidades de países de ingreso bajo y medio, como había mencionado al inicio. Se incluyeron todas estas en el análisis sistemático para brindar esta síntesis según lo que reportaba, ¿no? Los contextos, entonces, vienen a partir de estudios cualitativos, que ya lo voy a mencionar posteriormente, y reflexiones acerca de lo que hallaron en vendedoras de la calle, trabajadoras domésticas, agricultoras informales también, y en general poblaciones vulnerables en empleos precarios y sin una protección institucional ya establecida. Los estudios de enfoque cualitativo fueron predominantes, ya que cuando uno busca recopilar barreras y experiencias, los estudios cuantitativos pueden no tener mucha eficacia, ¿no? Entonces, la mayoría de estos estudios que encontramos fueron así, cualitativos, capturando historias y experiencias reales de las mujeres trabajadoras, permitiendo comprensión profunda de estos determinantes. Bajo un hallazgo transversal, entonces, se encontró que el empleo informal es un determinante estructural que obstaculiza la lactancia materna, limitando los derechos reproductivos y de salud en poblaciones marginadas, que son la población, pues, que viene de un trabajo informal. Un dato clave es que la lactancia exclusiva es muy variable y el abandono ocurre en las primeras semanas. Esto sí es bastante esperable, fue un resultado esperable, ya que a partir del parto, sí, normalmente se esperan aproximadamente un mes para que se reintegre al espacio laboral la madre. Así que la tasa alta de iniciación de lactancia se da durante las primeras 3 semanas. El punto crítico encontrado, según estos artículos, fue a partir de las 4 semanas o las 8 semanas, que diríamos en meses, luego del mes o los 2 meses posparto, que viene el punto crítico, ya que el regreso al trabajo luego de esta licencia de maternidad, pues haría que el abandono de lactancia materna esté más presente. Entonces, el volver al trabajo causa este abandono.
Y luego de la semana 8 vendría la continuación variable de la lactancia exclusiva entre darle leche de fórmula, entre darle solamente la leche de fórmula o combinar pues dándole una lactancia mixta. Las tasas de lactancia exclusiva varían de 20 a 65% entre estas mujeres. El abandono ocurre con mayor frecuencia al regresar al trabajo, como se mencionó, entre las 4 a las 8 semanas. Muchas mujeres inician, pero no sostienen esta lactancia exclusiva. Acordémonos que no solamente tiene que ver el trabajo, también hay otros determinantes que implican el abandono de la lactancia materna y que muchas mujeres que, bueno, inician pero no sostienen, como mencioné, ¿no? El regreso temprano al trabajo es el punto de quiebre principal, ya que aquí es donde se nota más, se siente más el peso de tener que volver a dar de lactar, pero no poder por las mismas barreras que presenta el trabajo. Las principales barreras, entonces, ya agrupándolas, como se hace una revisión scoping, es primero que nada una presión económica. Es una de las primeras fuerzas que actúan en contra de esta lactancia. El regreso al trabajo es una necesidad, entonces no viene a ser una opción de si trabajas o no, tienes que hacerlo. Las madres entonces se ven obligadas a elegir entre una seguridad económica y la lactancia materna. Y obviamente pues tienen que continuar trabajando, no tienen otra opción. Ausencia de políticas públicas, ya que no existen regulaciones legales para los trabajadores informales. Las leyes implementadas están dispuestas para las personas que tienen un contrato con las empresas públicas o privadas. Entonces las trabajadoras informales quedan fuera de este rango de alcance de la ley, de esta protección. No se cubren todas las modalidades de empleo existentes. Las barreras laborales, también, por otro lado, si bien uno puede tener un trabajo pues estable, donde ya lleva años, pero si continúa la informalidad, no hay una seguridad en sí de que se le brinde tiempo o un espacio o el permiso siquiera para amamantar o extraer leche en su lugar de trabajo. Los espacios de trabajo no están adaptados para facilitar la lactancia tampoco muchas veces, ya que pueden brindarle sí un espacio y un tiempo, pero si este lugar no está implementado correctamente, si no es un lugar seguro, si no es un lugar higiénico, la lactancia no se hace viable. Por otro lado, otra barrera es la falta del apoyo familiar y social, ya que como dije, pues es estructural el problema, empezando con la falta de políticas públicas, también luego con la presión económica, luego las barreras laborales, pero si en la misma sociedad, en la misma familia, el principal entorno de la mujer, no existe ese apoyo, la pareja, por ejemplo, o la suegra o el empleador no apoyan la decisión como un soporte social de la mujer, la falta de esta red de contención va a hacer que se debilite el proceso de lactancia materna. Y pues una de las formas en que más se puede brindar este apoyo, como se había dicho previamente, es comunicando y difundiendo información acerca de la importancia de esta lactancia. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Las madres obviamente tienen que buscar soluciones, aunque no siempre sean las ideales. Cuando la madre regresa al trabajo, la lactancia se vuelve desafiante. Algunas dejan al bebé con miembros de la familia y amamantan solo cuando vuelven a la casa. Y mientras tanto, mientras ella se encuentra afuera, pues dejan reservas de leche si es que pueden, o si es que no, pues empiezan con una lactancia que es artificial, con leche artificial. Entonces, al regresar al trabajo, se inicia una búsqueda de soluciones variables como primer caso, como primer paso. Se introduce de forma obligatoria, de forma casi obligatoria diría yo, por conveniencia o por presión externa. Más que nada, en este caso de las mujeres en informalidad laboral, sería por presión externa. La lactancia mixta vendría entonces como un tercer paso, darle del pecho, más la fórmula como una estrategia de adaptación. Y finalmente, pues una extracción de leche en el mejor de los casos, cuando es posible, pero a menudo difícil si es que no hay privacidad en el espacio del trabajo. Entonces, viendo todos estos problemas que afronta una madre y las soluciones que busca dar, hay que recordar siempre no juzgar estas prácticas como profesionales de la salud, ya que al menos hay que reconocer que estas mujeres pues no es que no quieran dar de lactar. Puede que nos encontremos con uno que otro caso, sí, pero
no hay que juzgar estas prácticas porque sabemos que ellas también buscan lo mejor para sus familias. Entonces, esas alternativas pues no vienen en sí por un problema personal, como ya vimos, que solamente le involucra a ella, sino es un problema que viene desde más arriba. Hay que reconocer esas limitaciones y también las decisiones como respuestas racionales a barreras que son más sistemáticas. Y si tenemos en cuenta esto, va a cambiar totalmente el tono de la consejería clínica que se le da a la mujer, sobre todo en el puerperio o en el espacio perinatal, en el tiempo perinatal. ¿Qué factores son los que protegen la lactancia materna? Entonces, una vez que conocemos las barreras, cuando el entorno acompaña, las madres sí pueden mantener esta lactancia materna. El apoyo familiar y de la pareja viene a ser un factor protector muy importante, según lo que reportan estos estudios. El acompañamiento emocional, replicar a la familia y a la madre, tanto a la pareja o a la familia nuclear que tenga esta madre, que es fundamental acompañar la lactancia y darle el espacio y el tiempo para que continúe esta lactancia con leche materna, no leche artificial. Un lugar de trabajo cercano también permite a la madre amamantar durante los descansos, ya que puede aprovechar, si es que si bien está en un contexto de informalidad, si es que el trabajo le queda cercano, pues puede acudir rápidamente a su hogar o a un espacio donde tenga su bebé para poder darle continuidad a la lactancia materna sin interrupciones prolongadas, ya que no tiene acceso a estos permisos. Esto es muy importante a considerar durante la consejería. Y bueno, si bien no estamos todo el tiempo luego del parto con la madre, es muy importante también una consejería durante los controles, o mejor dicho, atenciones prenatales y durante las postnatales, ¿no? Es crítico este espacio para el éxito de la lactancia, asesorar por parte de los profesionales en estas fases y brindar herramientas como el conocimiento de los beneficios de la lactancia materna. No dejar de lado de mencionar los beneficios es muy importante también. Y bueno, podemos apreciar en esta imagen entonces cómo es que un entorno puede facilitar bastante que una mujer pueda continuar dando de lactar a su bebé, incluso dentro de la informalidad laboral, brindando un apoyo, un soporte, un espacio y un tiempo en donde ella pueda darle, pues, como se recomienda en los contextos que son formales, ¿no? Que sea, pues, una hora repartida en dos espacios de 30 minutos o una hora repartida en tres espacios de 20 minutos. Recordemos que pues también el bebé no es que pues pida todo el tiempo o que pida pues cada que se le ocurre, ¿no? Pide cada vez que tiene hambre y la lactancia materna tiene que ser, como bien sabemos, a libre demanda. Los puntos clave a tratar entonces es que no se trata de una decisión individual. El abandono de la lactancia, pues según el enfoque tradicional nos dice que es una decisión personal, ¿no? Y hay que quitarnos ese chip. El abordaje, pues solía ser juzgar y culpabilizar a la madre de que por qué le das leche de fórmula, por qué no le das cuando necesita tu bebé. Y como resultado, pues no es efectivo, obviamente, esta manera de juzgar, esta manera de culpabilizar. Más bien daña la relación madre-niño y personal de salud paciente, personal de salud usuaria. El enfoque basado en la evidencia actual nos dice que el abandono de la lactancia materna en sí es una condición estructural que requiere un abordaje en el cual nosotros comprendamos el contexto de la madre, el lugar de trabajo, qué días va a trabajar, cuál es la relación que tiene con su contratista. Y como resultado, pues esperado, según la evidencia, es una consejería realista, más personalizada, donde brindemos una relación de apoyo de parte del personal de salud hacia la paciente. Puntos clave entonces para la práctica clínica: recordar que el abandono no es culpa de la madre, que juzgar es inefectivo, que la consejería debe ser realista y contextualizada y que el médico debe preguntar sobre el trabajo como parte de la evaluación, sí o sí. Este cambio conceptual va a ser fundamental, transforma la perspectiva del personal que está atendiendo a la paciente y es importante como los datos están presentados. ¿Qué podemos hacer nosotros? 4 acciones concretas desde la consulta. Preguntar sobre el trabajo, por ejemplo, ¿no? Si trabaja o no.
¿Cuál es el horario? ¿Es un horario fijo? ¿Es un horario en el que pues, puede tomarse algunos días libres? ¿En qué condiciones? Una consejería realista vendría a ser adaptar los objetivos de la lactancia al contexto laboral real. Involucrar a la familia también es bastante importante, no solamente a la pareja, también puede ser a la suegra, a los suegros, tíos, tías, hermanos, si es que los tuviera como aliados clave, pues sería bastante importante. Y en los controles prenatales o postnatales, a reforzarse las ideas de los beneficios de la lactancia materna y cómo prever los tiempos y los espacios una vez que el bebé nazca, porque normalmente pensamos solamente en el embarazo y en el bebé que se viene durante el embarazo, ¿no? Hay que pensar también en el tiempo que va a ser, al menos durante los próximos 6 meses postparto. Un pensamiento, digamos, de 15 meses, una vez que se descubre el embarazo, no solo 9. Estas acciones van a ser de bajo costo y de alto impacto, ya que va a ser una medicina, podríamos decirlo más, con una atención más personalizada y que no requieren recursos adicionales, más que un cambio en el enfoque durante la consulta. Limitaciones encontradas, porque bueno, este es un reporte que tengo que hacer sí o sí, ya que es una revisión, scoping, lo que se ha hecho, una revisión del alcance, es que se reclutaron solamente 8 estudios. La evidencia en sí es escasa, lo que limita el alcance y la generalización de los hallazgos. Las 4 bases de datos que se consultaron también lograron encontrar países, variabilidad entre países, culturas y tipos de trabajo informal. No solamente, acordémonos que no solamente hay un tipo de trabajo informal, puede haber variaciones. Las realidades en sí culturales son diversas, no podemos asumir que lo que pasa externamente a Latinoamérica va a ser igual a Perú, puede ser muy, muy diferente también, que la mayoría de los estudios son cualitativos, así que hacer generalizaciones estadísticas a partir de esto no es correcto, es una interpretación de estudios cualitativos en su mayoría, y que bueno, no encontramos datos específicos de Perú, y que bajo este enfoque, bueno, llama la atención, así que llama también a los investigadores a plantear temas de investigación relacionados a la informalidad laboral y sí, pues están invitados también a investigar más sobre lactancia materna en contextos de informalidad laboral, estudios observacionales también. A pesar de estas limitaciones, el mensaje central es consistente y aplicable y bastante asequible también. La honestidad sobre las limitaciones, pues, construye la credibilidad de este estudio y la consistencia del mensaje entre culturas diversas es una de las fortalezas también que queremos rescatar. Y bueno, el éxito va a depender del contexto de la madre, no solo de la fuerza de la voluntad. Preguntar sobre el trabajo durante una consulta puede ser un acto clínico de gran impacto, como lo hemos podido ver. Y el rol del profesional, pues siempre va a ser ese, ¿no? No juzgar, sino servir más como una guía. Necesitamos más investigación en contextos latinoamericanos y pues aprovechando que estamos en Perú y que encontramos que no hay estudios, enfocarnos en el Perú también en realizar investigación con data primaria. La investigación entonces nos dice que hay que ser agentes de cambio, no solo prescriptores. Y bueno, ¿tienen algunas preguntas o comentarios? Voy a revisar el chat. Eh, si tienen alguna preguntita, en lo posible voy a tratar de responder. Si no, pues creo que se daría por finalizada la reunión. ¿Qué me dice Carlos Rosalinda? Gracias, licenciado, por su presentación. Dejamos habilitado tanto el chat
como la acción de preguntas para los asistentes puedan consultar cualquier duda. Licenciado, en la parte de preguntas tenemos una interrogante. ¿Puede visualizarla? Licenciado, no se lo escucha. Su micro está apagado. Ya, ok. Dice, hola, ¿cómo proponen? Ay, perdón, escucho un eco acá. Ya. Dice, hola, ¿cómo proponen operacionalizar una consejería realista en la consulta diaria para que el personal de salud deje de prescribir metas de lactancia que son estructuralmente difíciles para una madre en la informalidad? Operacionalizar una consejería realista. ¿Qué se refiere con esto aquí? Se refiere a una consulta personalizada, me imagino a lo que mencioné. Es que en realidad no debería ser enfocado a cumplir metas, ¿no? Creo que se refiere a eso también. Y es parte, sí, de nuestra realidad querer cumplir estas metas, pero creo que también parte de uno de los problemas de esto. No debería estar enfocado en llegar a las metas para una escala cuantitativa para el sistema, sino quizás dar una trazabilidad más a futuro en la que no se cumplan metas diarias, ¿no? De recomendaciones diarias para las madres en informalidad laboral. Creo que eso es lo que me trato de decir. A ver, voy a terminar de leer. Deje de prescribir metas de lactancia que son estructuralmente para una madre en informalidad. En los hospitales están dando la opción que los obstetras concienticen en lactancia solo las enfermeras, ya que el problema es que después del parto alguna de las madres tiene dificultad por dañar el pezón o estas se inflaman por la falta de orientación. Sí, eh, realmente la opción de que el personal de obstetricia o enfermería cumplan con este rol, pues yo creo que ambas están bastante bien capacitadas para brindar esta sesión de pues cómo dar de lactar correctamente. Ahora, quizás la forma en que está llegando la información o la forma en que se retiene esta información no está llegando del todo bien, ¿no? Habría que verificar con un seguimiento de las pacientes, a ver si la técnica de lactancia la están siguiendo bien. Dificultad para dañar el pezón o esta se inflama por falta de orientación. Claro, no cuenta con un equipo suficiente, ¿no? Al menos durante la práctica que yo he tenido en los hospitales en su momento, sí, o sea, es algo rudimentario la forma en que pues les pueden enseñar a extraer la leche, por ejemplo, que se utilizan extractores, pero que pueden ser un poco toscos al momento de hacer contacto con el pezón. Y en vez de apoyar a la lactancia que se continúe, pues generan un trauma de que no quieren simplemente continuar con la lactancia, incluso desde el puerperio inmediato. Eso sí lo he visto también. Pero sí, es trabajo en el que ambas yo creo que harían un buen trabajo, sobre todo si se hace un seguimiento de eso, ¿no? Es una buena investigación, una buena idea de investigación, de hecho. ¿Cómo se llamaría? Sería, pues, me imagino, eh, técnica de lactancia, un estudio de seguimiento, ¿no? Técnica de lactancia materna en puérperas, un estudio del seguimiento de la técnica, de la calidad de la técnica. Operacionalizar es transformar la teoría en acciones clínicas concretas que adapten la meta de lactancia a la realidad laboral de la madre sin juzgarla según la entendía usted. Ah, ya lo entendí.
Buenas tardes. En ciudades como Lima, la distancia del hogar al trabajo es difícil el traslado y retorno del bebé para la lactancia. ¿Qué alternativas podrían darse? La alternativa principal que está formalmente dada es el uso de los lactarios. La limitación de esto es que los lactarios que están propuestos, en primer lugar, es solamente para contextos de trabajos formales, donde hay un contrato de por medio. Y la dificultad con esto es que muchos de estos lactarios están solamente implementados para trabajos en los que, como había mencionado, solamente para mujeres, solamente para empresas donde existan 20 a más mujeres en edad fértil. Si es que no se llega a este número, pues no están en la obligación de implementar un lactario, que es el espacio en sí. Y este espacio pues vendría a ser el destinado eh, a que las madres acudan a dar de lactar como principal estrategia ante esa lejanía que hay con el trabajo, ¿no? Otra de las alternativas podría ser un espacio dentro del trabajo también, si es que hay mucha lejanía, en el cual la madre pueda tener pues resguardada a su bebé hasta que ella tenga tiempo de darle de lactar. Otra opción que yo también había pensado pues es simplemente otorgarle más tiempo, no solamente una hora que se le da, y ampliar esta cobertura a incluso contextos de informalidad laboral. Yo creo que es un buen punto empezar por eso y no solamente enfocarse en contextos de trabajo formales. Quizás alguna protección en casos de informalidad laboral podría ser. Bien, no leo más. Voy más a ver. Los puestos de salud son algunos cercanos, existe la tardía. Puestos de salud son algunos cercanos. A ver, el último no entendí muy bien. Los puestos de salud son algunos cercanos. Mm, Bueno, si se refiere a que algunos puestos de salud son algunos cercanos, sí, hay puestos de salud que quedan bastante cerca de los hogares de las madres, pero no le entendí bien con esto de existe el tardío. Mm, Bueno, si no hay más preguntitas, no leo más. ¿Cómo proponer una consulta realista? Lactarios en los puestos de salud. Tengo entendido que no hay estos lactarios en los puestos de salud. Los lactarios, pues, hasta donde pues alcanzan, tienen cobertura para las que son trabajadoras de esa institución. Y si en esa institución no cuentan con el número que mencioné de 20 mujeres en edad reproductiva, pues no deberían estar implementados, o sea, no es que no deberían, sino no están obligados a implementar los lactarios. Y pensando en los puestos de salud, la cantidad de personal que pueden tener con estas características, 20 mujeres en edad reproductiva, puede que se dificulte un poco en llegar a ese número, eh, solamente por esa limitación. Otra opción, pensando en esta duda que me están planteando también, yo creo que podría ser no necesariamente a partir de 20, sino quizás de 10. Y con 10 creo que sí podrían alcanzar a este número en los puestos de salud, pensando en las trabajadoras que están dentro de estos puestos de salud, ¿no? Sí. Y claro, los lactarios también destinados a las madres que no son trabajadoras exclusivamente de este lugar, sino
eh, pensando como una extensión de esos puestos de salud, cercanos a los lugares de trabajo de estas mujeres que están en contextos de informalidad, también podría ser una opción para que acudan a estos centros de salud o esas extensiones de puestos de salud como un lugar capaz de atender esta necesidad de dar, de lactar a su bebé, ¿no? Podría ser también. La única dificultad que identifico podría ser, pues, dónde dejaría el bebé. O en todo caso, si sirviera, sería, pues, un espacio implementado y cercano donde pueda acudir a dar de lactar tranquila en un lugar privado y bajo la asesoría y supervisión de un personal de salud capacitado, ¿no? De esa manera sí sería la manera de llegar. Bueno, la revisión de los 8 estudios que menciono, pues como la mayoría de los estudios cualitativos, cada uno un aproximado de entre 10 a 15 personas durante las entrevistas. Y la representatividad de la consistencia del mensaje final, pues eh, la representatividad podemos tomarla de dos formas. Una, de forma cuantitativa, midiéndonos, pues, ¿no? Con cuántos estudios se han tratado. En total son 8 estudios, sí, y 8 estudios no van a representar, pues, sobre todo si son de distintos países, no van a representar un hallazgo global, un hallazgo de todo el mundo, que el 60% de todo el mundo abandona a las 4 semanas de gestación. No, no funciona de esa manera, hablando por número. Ahora, si hablamos de eh, representatividad de manera cualitativa, ya estaríamos diciendo, pues, ¿no? Bueno, cada país representa sí algo importante, y si tomamos a cada uno de estos como si fuera de un único lugar, y vemos si hay consistencias entre sus hallazgos, de que se reporta 4, 5, 6, 7, hasta las 8 semanas que hay abandono de la lactancia materna, podríamos decir, y sobre todo pensando en nuestro contexto, sí tiene un sentido, pero no al punto de decir que es representativo a nivel de Perú o a nivel de todo el mundo. Afecta en el sentido de que no podemos tomar esto como resultados de que las cosas son así y ya están determinadas, sino que plantea un mensaje de que las cosas podrían ser así aquí y se requiere, para confirmarlo, se requiere realizar estudios aquí. Ese es el mensaje que da la falta de representatividad.